Continuamos. Toma la ruta del rock. ¿Se fue la cortina? Déjame la cortina. A ver, ¿estamos ahí al aire? Sí, perfecto. Ahí. Jorge, ¿me escuchás? Sí, escucho, estoy aquí. Bueno, estamos pendientes a la aparición, si tenemos suerte, de nuestro próximo invitado en unos minutos, ¿no? Sí, nuestro próximo invitado será Fernando Kabuzaki, justamente guitarrista de La Lógica del Escorpión, del último disco de Charlie. En este momento está en Seattle, de gira en Estados Unidos. Así que bueno, esperemos que pueda comunicarse, ¿no? Que haya señal. Así es, Que así no es. pase un ovni, ¿no es cierto? Y de repente nos complique la comunicación. Qué músico interesante, Kawasaki, ¿no? Yo lo recuerdo haberlo conocido, saber de su música. Ahí estamos. Estamos teniendo la posibilidad de encontrarlo. Y bueno, mientras nos tomamos un minutito para acomodar la cámara que entró el invitado. A ver, ¿podemos ir haciéndolo mientras charlamos con él? A ver, estamos... Fernando, ¿nos escuchás? Escucho bien, ¿sí me escuchan bien? Perfecto, bien, bien. Bueno, justo estábamos contándole a la audiencia que, bueno, que minuto te íbamos a tener. Y por la magia, no sería la magia de la televisión esto, sino sería algo parecido. Nos hiciste presencia acá en el estudio de la Radio Municipal de Florencio Varela. Así que muchas gracias. Hola, Florencio Varela. Bien. Jorge, Sí, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches. Jorge Flores te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias por estar. Primero te agradezco porque sabemos primero que es un día muy especial en Argentina, ¿no? En Argentina, bueno, Sí, siempre hay días especiales por diferentes motivos. Lamentablemente se vio un poco empañado porque le pegaron a los jubilados en una marcha, uh, pero bueno, al margen de este desastre, sí vale la pena decir que hoy es el día, sí le contamos a los oyentes, de la escucha para todo el mundo, ¿sí? Para Argentina y para el mundo, del último disco de García, La Lógica del Escorpión. Y bueno, me pareció oportuno justamente que esté invitado uno de sus participantes, su guitarrista, ¿no? Principal de la mayoría de los temas. Fernando fue quien ha estado en el disco. Eh, Fernando es un músico que pinta paisajes musicales en su música, ¿no? También vale la pena decirlo en su parte solista, sin necesidad de canciones y solos. Pero me gustaría empezar esta entrevista con una pregunta que a lo mejor sale de lo que vamos a hablar probablemente más adelante. Te voy a decir un nombre, Uma Kabuzaki. sí, mi hija. Contanos tu hija, la importancia en tu vida, ¿no? Como para cualquier padre, pero también Bueno, musical. Me gustaría empezar por ahí. sí, bueno, la importancia es imposible de describir y de definir, pero en lo musical mi hija canta súper bien y es muy lindo eh, tener a alguien que cante muy bien eh, cerca, por decirlo de alguna manera. Así que es muy hermoso para mí que uno participe en mis proyectos y que hagamos música juntos. Ahora el último proyecto en el que estamos tocando mucho juntos es en Los Instrumentales de Charlie, que es un proyecto que surgió junto a Matías Mango y Fernando Zamalea, con quienes vamos a estar tocando el 1 de octubre en Café Berlín. Y ese proyecto surgió como la idea primera, que así se lo planteamos a Charlie, era que íbamos a tocar más que nada sus músicas instrumentales, sus temas instrumentales y los temas menos tocados de él, los que menos él solía tocar en vivo. Y algunos de ellos incluso creo que nunca los tocó en vivo. Así que un poco rescatar esas músicas. Y en el camino a Matías Mango, que es el director musical de la banda, se le ocurrió empezar a incluir partes cantadas de temas que son mayormente instrumentales, pero tienen partes cantadas como Bubulina
a los jóvenes de ayer que tienen todas las intros instrumentales. Entonces hacer eso y también hacer las partes cantadas. Bueno, y ahí a él se le ocurrió de invitar a Uma a cantar. Así que es muy hermoso estar tocando con ella, digamos, en ese proyecto y en mi banda también. Hemos tocado también en Japón juntos. Muy, muy hermoso contar. Ella también está en mis discos, en mi último disco, The Legendary Landscapes, está también ella en sus voces. Así que nada, súper lindo. Así que se ha ido como acercando a la música de Charlie de una manera así natural, digamos. Bien, o sea, quería empezar por ese tema porque sabía que era muy Sí, importante lindísimo, sí. en tu vida, ¿no es cierto? Pero ahora también me gustaría decirle a los oyentes, ¿no? Contarles la importancia de Fernando, en este caso, en lo que estamos viviendo hoy o vamos a vivir dentro de unos minutos, unas horas, que es la presentación del disco La Lógica del Escorpión. ¿Por qué? Porque este disco estuvo trabado mucho tiempo con un litigio, con un tema específicamente de Lennon. ¿Y quién fue el que lo destrabó? Contanos, por favor, Fernando, la historia que es muy interesante. Papá. No, fue así. Hay un tema, bueno, ya es bien sabido que el tema es, en un momento no podíamos decir mucho para que la gente no sepa qué es lo que había ahí adentro de ese disco, pero ahora ya es sabido que el tema es Watching the Wheels, que es un tema de Lennon, y la cosa fue que Charlie lo hizo en español, lo grabó en español y el disco ya estaba terminado con el tema así en español, y había una frase que era un invento de Charlie, digamos, él cambió una de las frases de Lennon por otra cosa. Entonces, la compañía Universal no daba el ok para, no dejaban que el tema esté en el disco. Y la compañía Sony no quería que salga el disco sin la autorización de Universal, lo cual tiene sentido porque no querían enfrentarse a un juicio millonario de incluir un tema que no tenga la autorización. Así que el problema principal era cómo convencer a Universal de que nos dejen incluir el tema en el disco, o, más difícil aún, cómo convencer a Charlie de que cambie esa frase o que saque el tema del disco. Era imposible porque el disco ya estaba terminado, ya estaba definido por Charlie, o sea, el tema tenía que estar ahí. Bueno, entonces la única cosa que dijo Universal fue que solamente autorizarían si la familia de Lennon autorizaba la versión. Y ahí aparecí yo, digamos, como super pibe. Yo lo conozco a John hace años y tengo llegada a él. Entonces me pidieron, se nos ocurrió que si yo lo contactaba a John y John autorizaba, esa era la manera. Entonces, bueno, eso es lo que hicimos. Le escribí a John y John me puso en contacto John se acordaba de Charlie, por supuesto, y John me puso en contacto con el abogado de la familia Lennon para que destrabe la situación. Y esta persona fue súper amable. Lo que sí nos dijo es que no podían autorizar una versión que tenga una frase cambiada. Entonces teníamos que pedirle a Charlie que la frase que había cambiado, o sea, que autorizaban la versión en español, pero si Charlie modificaba la frase que había cambiado por una traducción Bien. original de lo que Lennon había dicho, porque nos decían que no podían autorizar algo después de muchas veces en el estudio explicarle a Charlie la situación y él estaba emperrado en que nos quería cambiar la frase. Y me acuerdo que un día nos dijo, a mí no me gustan que los abogados me digan lo que tengo que hacer. Y un día tuve la brillante idea de decirle, no, Charlie, no son los abogados los que nos están diciendo qué es lo que hay que hacer, es Lennon el que nos está diciendo qué es lo que hay que hacer. Entonces ahí dijo, bueno, ok, si Lennon lo dice, entonces lo voy a cambiar. Entonces, bueno, después de varios intentos y varios amagues que Charlie nos hizo, logramos que cambie la frase y que de esa manera mandarles la versión a John y a Universal y qué sé yo, y entonces la autorizaran. Pero bueno, es una historia un poquito larga, pero gracias a esa movida
el disco está con la versión esa autorizada y es una alegría que esté, porque aparte es hermosa la versión, es una versión hecha con mucho respeto y mucho amor, obviamente. Claro. Así que bueno, esa es la historia. Vos me la pediste, te la hice un poco larga, pero bueno. No, bien, bien. Le decimos a los oyentes que es el hijo. John es John. En realidad, S-O-N se pronuncia John, pero es S-E-A-N, el hijo sí. de Lennon, ¿no? Es Es alguien con peso, por Sean, supuesto. Sean Pero Lennon. ahí está. Me gustaría también decir lo siguiente. Espero que en algún momento puedas sacar un libro, porque tu vida realmente merece un libro. Quizás de acá a algún tiempo, no sé si lo tenías en mente en algún momento, eso, bueno, después lo dirás, pero me gustaría hacer mención porque yo veo como hay una interrelación tan grande entre varios sucesos de tu vida que arrancan desde el hecho de vivir en Rosario, ir en búsqueda de Robert Fripp. A su vez, eso también se liga un poco con la historia de Gieco, con la historia de Aristimuño. Es como todo, Sí. ¿no es cierto? Es algo medio extraño para explicar, me gustaría que lo expliques, pero es también un ejemplo, ¿no? Para de repente un músico argentino tener un norte e ir a buscarlo, ir en búsqueda de ese norte. Contanos un poco cómo fue eso. Sí, yo, bueno, con Lisandro somos así como hermanos en lo musical, y con León también me siento súper cercano. Justamente hoy León me dejó un mensaje así como felicitando por la salida del disco. Así que también nos sentimos muy cercanos, y yo creo que tiene que ver, como vos decís, la cosa de ser de otro lugar, y que la música nos haya llevado en mi caso, a Londres a buscar a Robert Fripp, en el caso de Lisandro, a venir a Buenos Aires, en el caso de León, obviamente, salir de Cañada de Rosquín y llegar a Buenos Aires, que es muy lindo leer la biografía de León, cómo llegó a Buenos Aires. Así que sí, yo creo que esa conexión, esa cosa en común nos conecta mucho tanto con Lisandro como con León. A mí me conecta muchísimo con Fripp, por ejemplo, de haberme ido de Rosario a buscar directamente a Londres sin siquiera pasar por Buenos Aires, y a buscarlo a Fripp directamente. Eso también, qué sé yo, un poco mi enseñanza o mi mensaje es, no por vivir en un lugar distante de Buenos Aires, hay que como que bajar los brazos y dejar de ir a buscar. Hay que hacer lo posible para... Hoy en día es por ahí más difícil, al mismo tiempo es más fácil. Eh, Llegar a Buenos Aires, digamos, o llegar a contactar a determinados músicos, qué sé yo. En mi época era un poco más difícil, pero bueno, hacer contactos, tirar así. Fripp siempre dice que hacer un disco es como mandar un mensaje en una botella, que no sabes a quién le va a llegar. Y un poco es eso. Yo después me instalé en Buenos Aires y empecé a hacer discos que nunca sabía a quién iban a llegar. Y bueno, en este caso eh, fueron llegando mis discos a gente, y logré contactarme con gente debido a eso, ir escribiendo mensajes así como carta de amor que fui metiendo en botellas y mandándole a gente, ¿no? Bien, me gustaría también, a ver, de chico en el colegio secundario aprendiste a tocar canciones de Sui Generis, ¿no es cierto? Me gustaría, bueno, preguntarte justamente cuál fue tu sentimiento al encontrarte en el estudio con García, justamente con dos canciones de Sui Generis que tienen la lógica de Escorpión, que eran, bueno, Te recuerdo invierno y Juan Represión, ¿no? A ver, una quizás fue sui generis, pero contanos, no sé, qué pasó por tu cabeza en ese momento, ¿no? De poder estar en Bueno, esa instancia. una aclaración es que yo en la secundaria no sabía tocar canciones de Sui Generis, y cuando terminé la secundaria me fui a Londres a buscar a Fripp, porque yo sabía tocar canciones de Fripp, de Phil Manzanera, Ah, de Television, de Brian Eno, de Talking Heads y todo eso, pero yo no sabía tocar canciones no sabía tocar canciones de los Beatles, y no sabía tocar canciones de Charlie. Y lo gracioso fue que, si bien me encantaba y todo, ¿no? Pero lo gracioso fue que una de las primeras veces que toqué con Charlie en vivo fue, mi contacto con Charlie empezó con Fripp y empezó con María Gabriela Pumer. Y una vez, no sé cómo fue que terminamos tocando juntos en un lugar que se llama Million, en la calle Paraná.
y Charlie me dice, bueno, ¿qué querés que toquemos? Y yo le dije, no sé, qué sé yo. Me dice, bueno, toquemos Confesiones de Invierno. Y yo le digo, no sé tocar Confesiones de Invierno. No, y lo gracioso es que yo tengo, digamos, en mi haber, eh, que Charlie en el escenario me pasó los acordes de Confesiones de Invierno, él, o sea, Charlie mismo. Me dice, no puede ser que no sea, dice, no puede ser que no sepas tocar Confesiones de Invierno. Le digo, no sé. Entonces me iba diciendo los acordes, así que nada, Charlie me enseñó a tocar Confesiones de Invierno, él a mí. Y bueno, ¿y cómo después fue estar en el estudio grabando esos temas? Para mí no podría decir que me resulta como natural estar con Charlie en un estudio, es algo realmente enorme y único, o sea, muy, muy especial realmente, de ninguna manera podría como minimizarlo, como diciendo, no, es normal para mí, pero uno tiene como que abstraerse y hacer lo que está haciendo con la gente con la que lo está haciendo en ese momento, que es lo mismo que cuando toco con Fripp, a veces literalmente casi me he como caído de la silla porque no podía creer estar haciendo lo que estaba haciendo con él. Pero tenés que como que medio que olvidarte y decir, bueno, estoy haciendo lo mejor que pueda con esta persona acá, que es maravilloso. Los temas de Sui Generis que están incluidos en el disco, si bien son temas que son compuestos hace tiempo, son súper actuales, súper contemporáneos, están súper frescos la manera en que están abordados. No suenan a temas viejos para nada. Así que si bien, como vos decís, son temas de la época de Sui Generis, son temas de hoy. Son temas que Charlie pudo haber compuesto hace 3 meses. O sea, no, hay como una conexión en el tiempo que es muy sólida, digamos. Bien, también me gustaría indicar que hay una línea, digamos, ricotera también en Fernando, porque ha invitado a Solari justamente a participar en el disco de Legendary Landscape, así es el nombre correcto, ¿no? Porque Sí, Solari ha declarado su gusto por Kawasaki. Contanos un poco cómo es eso también, porque traspasa también otra parte del rock argentino, ¿no? Como Solari. sí, mi costado ricotero, digamos, yo soy amigo de Sky y de Dawi y de Semilla. Bueno, Dawi está en el disco de Legendary Landscapes también. Me suelen invitar a tocar con lo que llama la kermés ricotera, que es los decoradores, creo que llaman también, que suelen tocar en el Teatro Flores, en una cosa que es realmente maravillosa, es como una especie de misa, así realmente increíble, muy fuerte, y he tocado con ellos varias veces, y también, bueno, con Semilla y con Dawi, y con Sky también, y en este caso sí, lo invité al Indio a tocar en mi disco porque hace años el Indio declaró que una de las mejores cosas, entre las mejores cosas nuevas que estaban pasando en Argentina éramos Samalea, Axel Krieger y yo. Y yo no lo podía creer porque yo no lo conocía al Indio Solari. Esto ya hace más de 10 años. Y después de ahí empezamos a como tener un contacto a través de un fotógrafo amigo y yo le fui mandando material para mi disco nuevo y al final él se fue de viaje, no sé qué pasó, y terminó no grabando, o sea, al final no me mandó nunca nada. Pero bueno, hay un contacto con el Indio, hay un mutuo respeto, pero no podría decir que soy amigo, pero estaría todo bien si lo fuera, pero sí soy amigo de Sky y de Dawi y de Semilla, y nada, y muy admirador de Los Redondos, obviamente. Claro. Tengo un costado ricotero, sí. Gustavo, sí. Sí, Gustavo, por sí, favor. estamos charlando con Fernando Kawasaki, músico, guitarrista del disco que va a estar en muy pocos minutos saliendo al público, de Charly García, y bueno, tiene la generosidad del otro lado del mundo, digamos, ahí allá arriba, trabajando y bueno, y haciendo su carrera musical, la generosidad de atendernos y contarnos sus vivencias, sus expectativas sobre este disco. Fernando, hoy abríamos el programa con Jorge un poco hablando y filosofando un poco sobre el rock, ¿no? Y vos sos un músico que viene hace muchos años y como decías vos, es cerca de García.
¿En qué momento encontrás el rock en García? A la hora de tocar o de grabar o de charlar. La actitud, te digo, esa filosofía que tiene este arte, este movimiento que es el rock. ¿En qué momento vos decís este tipo es un rockero de verdad? Bueno, habiéndolo visto a Charlie rockeando de maneras incluso extremas, todos conocemos ese lado. Eh, yo a veces dije que Charlie es uno de los mejores guitarristas de rock de Argentina y realmente tiene una calidad de directo, la forma en que toca la guitarra y que no se puede, es uno de los guitarristas más directos y rockeros que hay en el país. Tiene Charlie, o sea, no me voy a poner como a describir ni a ponderar, digamos, no hace falta que lo haga con Charlie, pero tiene ese costado, tiene un costado de Eric Satie, tiene un costado de Debussy, un costado Mozart, un costado Chopin, y tiene también un costado rockero que es Pete Townshend, los Who, es los Beatles en su lado más fino, más que podría decir que conecta con la música clásica o con la canción, y al mismo tiempo tiene el lado más crudo y más rockero que, que hay en el país, incluso en el mundo. Entonces yo creo que eh, poca gente le gana a Charlie en rockero, digamos. Ahora está en un plan un poco mucho más tranquilo, digamos. No la puede rockear igual que antes, pero tiene ese rock, digamos, cuando uno escucha el disco, en particular algunos temas en particular, eh, son muy fuertes, o sea, te pegan acá. Ya el tema de apertura, Rompelá y La Pelicana tiene una cosa de rock que no se puede creer. Después también está el rock de Rock and Roll Star, que también es muy rockero, y el tema de los 27 también, o sea, está el Charlie rockero está en el disco mucho, pero bueno, ahora está como mucho más tranquilo, ¿no? Obviamente. Jorge. Sí, sí. Me gustaría contarle a la gente también que Fernando, otra de sus actividades es musicalizar películas en vivo. Yo recuerdo una que fue algo grandioso, que fue cuando musicalizaron Metrópoli en la Costanera Sur, ¿no? Cuando Sí, se con encontró, le Fito. contamos a la gente la parte que faltaba de la película Metrópoli. Contanos cómo es, porque incluso García estuvo también, Fito Páez, hubo muchos músicos presentes. Sí, en esa función, bueno, yo toco música en vivo para películas mudas, películas que originalmente fueron hechas mudas y en las funciones tocamos la música en vivo. Y en esa oportunidad habían encontrado una parte que no se encontraba de la película Metrópolis de Fritz Lang. Y hicimos una función muy grande en Costanera Sur. Se proyectaba la película en pantalla gigante, había muchísima gente y los músicos éramos Fernando Zamalea, Matías Mango, el Mono Fontana, Fito Páez y yo. Esos eran los músicos. Y me acuerdo que con el Mono Fontana ya lo habíamos hecho un montón de veces, con Zamalea también, con Matías Mango lo hacemos siempre, es como mi compañero en eso, lo hacemos juntos hace muchos años. Y Fito era la primera vez que venía a hacerlo. Y él decía, bueno, ¿y qué tocamos? Me acuerdo que Fito, o sea, fue un Fito que nadie conoce realmente. Se llevó un Moog, un sintetizador y un teclado como piano. Y junto con el mono eso está en Bandcamp. En algún momento después te paso el link. Está mezclado por Mario Breuer, está en Bandcamp. Una versión hermosa de Metrópolis. Y me acuerdo que Fito no nos creía que no teníamos nada pensado, porque nosotros con eso improvisamos por completo. O sea, no tenemos nada preparado, nada planeado. O sea, empieza la película y tocamos lo que hay. Y Fito pensaba que era una joda que le estábamos haciendo y que teníamos todo planeado y que no le queríamos decir. Otra cosa graciosa de esa función es que nadie se enteró que estaba Fito porque cuando la gente estaba abajo, medio lejos, y no veía bien que la música, estábamos arriba, era como una torre que estábamos, y cuando presenté los músicos, el sonidista me apagó el micrófono, o sea que cuando dije el teclado Fito Páez, nadie se enteró, así que la gente no supo que estaba Fito entre nosotros. Claro. Pero bueno, y Charlie vino muchísimas veces al Malva a tocar con nosotros, Claro. Metrópolis, el Fantasma de la Ópera, porque a él le gusta muchísimo el cine. Además está decir que le gusta muchísimo tocar y también le gusta mucho tocar con nosotros, así que y también le gusta mucho tocar
músicas que no son los temas de él, los hits. En eso nos llevamos muy bien, digamos, de venir a tocar. Y en el Malva le gustaba mucho ver Uy, A ver, que estaba Charlie en el costado, porque estábamos en un costado y la gente de repente entraba y decía, está Charlie, es el que está en el teclado, Charlie. Y como claro. tocamos con la luz apagada, eso a Charlie también le gusta mucho, que no está la gente mirándolo, o que, Charlie García, Charlie García. Es un músico más de nosotros y eso a él le, le gusta muchísimo y también por eso creo, participa en varios de mis discos, porque es un músico más, o sea, nunca le voy a decir a Charlie qué es lo que hacer o Bien. claro. sugerirle. Es un Nombraste, músico más. nombraste un tema que es ¿Qué espectacular, yo músico? ya lo escuché, La Pelicana y el Androide. Y Tremendo. en realidad, en este caso, tocas, o sea, para justamente reversionar semejante canción, sos el guitarrista, o sea, tocaste vos guitarra y Charlie, bueno, teclados, bajo, pero fuiste vos el guitarrista de ese tema. Contanos qué sentiste en ese momento al escuchar la voz de Spinetta, ¿no? Bueno, mucha emoción. Yo no sabía, yo en principio fui por un tema para tocar guitarra en un tema y terminé tocando en 10. Y en un momento, en una de las sesiones que me dijeron, bueno, nos vemos en el estudio a las 4, qué sé yo, me dicen, bueno, estamos haciendo este tema. Y cuando lo escuché no lo podía creer. Yo lo conocía, el tema de Privé. No lo podía creer, no podía creer lo que había hecho Charlie, había hecho lo que a veces creo que se llama la maravillización de unas cosas increíbles. Hoy escuché que un periodista decía que era como un collage, pero un collage de teclados y sonidos y cosas increíbles. Y me acuerdo que me pusieron el cifrado adelante porque Charlie había hecho todo un cifrado particular no es el mismo del tema, sino lo había como arreglado y orquestado. eh, y era impresionante el cifrado y me dieron como Charlie y Mati Schneider, que es el ingeniero que ingenierió, digamos, y mezcló el disco, que es un capo, hizo un trabajo maravilloso. Y me dieron como carta libre para que haga lo que se me ocurra, y ahí me di manija y me prendí fuego porque es muy intensa la versión, o sea, muy intensa y no podía no prenderme fuego, digamos, no como me prendí fuego, qué capo que soy, pero era muy emocional todo, muy Claro. fuerte realmente. Es- Y con Charlie ahí, eh, que él grababa también conmigo, metía más teclados y más teclados y más teclados, yo empecé a meter más guitarras y más guitarras y se armó una cosa que es muy fuerte realmente. Ya Este, van a ver. Sí, terrible. Fernando, bueno, de parte mía la última pregunta. Estamos con Fernando Kabusaki, quien, bueno, aparte, paró sus actividades para atendernos unos minutos y bueno, antes de darle el cierre a mi compañero, preguntarte cómo lo viste a Charlie después del resultado del disco. O sea, ¿tuviste alguna oportunidad de intercambiar impresiones o de escuchar su opinión o Sí, una conclusión final de él sobre su material, sobre su trabajo? él está súper contento con el disco, él es súper inseguro también, o sea, necesita que el disco, escucharlo 500 millones de veces, hacérselo escuchar a todos, hacérnoslo escuchar a todos. Me acuerdo que en uno de sus últimos cumpleaños nos hizo escuchar el disco muchas veces también para que todos lo escuchemos y me acuerdo que Nito me dice, siempre fue así, dice, siempre ir a lo de Charlie y decir que te haga escuchar el disco una y otra vez. Y por un lado, no, creo que no de inseguro, pero como que de orgulloso realmente, está muy orgulloso y muy satisfecho, decir por una manera así más, una palabra que suena más chota, pero bueno, es así, con el trabajo que hizo. Hizo un trabajo increíble realmente, muy minucioso de todo. Todo es Charlie, todos los detalles, todas las ideas, todos los sonidos, todo es Charlie en el disco. Muy minucioso todo. A ver, subamos, corramos, cambiemos, bajemos, abramos, cortemos. Súper minucioso. Hasta el último momento. Hasta el momento. Incluso en el último momento hubo un cambio de orden de temas. Ya estaba el disco masterizado
y Charlie dijo, no, a ver, hagamos un enroque, cambiemos este tema, pongámoslo antes, este después. O sea que hasta el último momento estuvo así, cambiando cositas y súper afilado con los detalles, pero muy orgulloso y muy contento. De hecho, me dejó un mensaje de audio y que estaba súper contento que lo que estaba pasando, estaba muy contento que el disco ya estaba en número 1 en los charts, y está súper contento, súper contento. También doy un poco de crédito, digamos, a todos los que estuvimos con él en el proceso, Matías Schneider, Tato, que acompañó siempre de una manera amorosa, increíble, Sama, Rosario, todos los que estuvimos ahí, y que todos siempre estuvimos como empujando y así como molestándolo un poco para que el disco salga, porque él a veces decía, bueno, no sé, qué sé yo, ya saldrá en su momento, y siempre le insistíamos, dale, viste, Charlie, pero que la gente está esperando que el disco salga. Creo que lo molestamos un poco, y un poquito gracias a esa molestia creo que lo empujamos un poquito a que se anime y dale, saquemos el disco, el disco tiene que salir, la gente está esperando. Me acuerdo en el cumpleaños que estaba toda la gente ahí en Coronel Díaz, en la vereda, cantando y gritándole, como saludándolo. Eso también creo que lo activó y lo arengó un poquito a darse cuenta que la gente está necesitando la música de él. Y como un poco Jorge decía que el tema de esa cosa horrible que pasó hoy con los jubilados, yo no sabía, hoy no leí el diario, pero justamente en momentos así es cuando más falta hace Charlie y músicas así y cosas así. Hoy leí a alguien que dijo, es lo único hermoso que me pasó en el día, la salida de la Logia de Escorpión. Y para mucha gente es muy importante y es muy necesario que, que estas músicas salgan y que Charlie haga música y que el disco esté disponible para la gente. La gente necesita muchísimo estas cosas. Es música hecha de verdad. Todos lo sabemos bien, siempre fue Charlie un músico de verdad, un músico verdadero, un músico que no le mintió a nadie. Charlie está saliendo a decir música de verdad y la gente necesita mucho eso, mucho, sí, con el corazón. Bien, los Algo periodistas espiritualmente somos muy importante. ansiosos. Ah, perdón, decime, perdón. No. Eso que es muy importante a nivel emocional, digamos, eh, para todos, tener ese disco disponible. Bien. Bueno, para no, justamente mis últimas dos preguntas, pero una es muy específica. Sé que quedó material fuera. Mirá, los periodistas generalmente somos, bueno, así, ¿no? Inquietos. Quedó material afuera. Contanos un poco, no sé, puede ser que salga en un futuro, como pregunta. Sí, puede ser, pero también eh, vivamos lo que hay y disfrutemos el disco como está. Y también le digo a gente que por ahí quiere comparar al Charlie de hoy con el Charlie de Piano Bar o de parte de la región, que a veces a los músicos en el estudio también nos pasaba decir, a ver, y yo siempre dije, este es Charlie 2023, no es Charlie del 1987, es otro Charlie, es Charlie reinventado, es otra cosa. Y escuchemos el disco con oídos frescos, sin compararlo como cantaba antes, como componía antes. Es un disco de hoy, es un disco muy sincero, muy honesto, digamos, y muy verdadero, como decía hace un ratito. Así que sí, hay un montón de músicas. Cuando hicimos Kill Hill, un disco en el cual también participé mucho, quedó muchísimo material afuera, porque mucho que no se hizo backup, muchísimo material, muchísimo ahí para hacer un disco o sea, 10 discos. Pero nada, si Charlie elige de ese material para 10 discos que hay, 8 cosas o 7 cosas, eso es lo que el músico nos está dando, en este caso el maestro nos está dando, y disfrutemos de eso y seamos felices con eso, que es muy bueno. Perfecto. Ojalá y haya más cosas, qué sé yo, que vayan saliendo, pero esto es la selección de Charlie, de las cosas que hay, las tomas de Charlie, todo el filtro, digamos, hecho por él, muy minuciosamente y con mucho cuidado y con mucho amor realmente. Es un disco hecho con mucho amor. Perfecto. Empezamos la entrevista con un tema personal, quizás lo más querido para un padre, que es un hijo, ¿no? Y me gustaría cerrarlo de mi parte en este sentido, porque
hay algo que, o sea, le contamos a la gente que hace 22 años que va de gira a Japón, ¿sí, Fernando? Que está de gira continua a Japón. Es más, sus discos se editan físicamente, tiene un gran éxito en Japón, pero hay algo que me gustaría que nos cuentes, ¿no? Que te sentís diferente en Japón, ¿no? Cuando viajas a Japón, Mm. existe como una validación como músico hacia tu persona. Contanos porque eso me interesó mucho. Bueno, eso es algo que siempre a Charlie le dije un montón de veces que, bueno, que teníamos que ir a Japón juntos o que teníamos que hacer un disco para Japón, porque en Japón la gente escucha muy diferente y es muy respetuosa, son muy abiertos, tienen el oído muy abierto, han escuchado cosas que acá en Argentina nunca se han escuchado. Hay veces que yo escucho en Argentina que, no sé, cosas de Charlie o cosas, músicas mías o de otro músico que es música rara o deforme, qué sé yo. En el arte no existe eso de ser raro, ser deforme. Es un poco una cosa medio fascista incluso, digamos, de que, uy, si sos distinto, sos raro, sos deforme, está mal, es diferente, qué sé yo. En la música no existe eso. En Japón te escuchan de una manera muy abierta y muy, digamos, si sos un músico, digamos, que toca, podría decir, con una calidad determinada, está bien lo que hagas. O sea, vas ahí a hacer... Yo he visto cosas muy extremas en Japón, que en Argentina la gente diría, y esto es cualquiera, esto es un ladri, esto es qué sé yo. Y no digo que hay que hacer cualquier cosa, pero digo que hay que estar abierto a otras cosas diferentes. En Japón suelo tocar con músicos, algunos muy extremos, de noise o de cosas así muy extremas, o en otros casos muy estándar también, digamos, pero hay que estar abierto para el estándar, para el extremo, para el noise, para el silencio, eh, para todo lo que la música dicte, digamos, ¿no? Pero Claro. estar abiertos a la música. Así que bueno, sí, en Japón es una alegría que voy casi todos los años y me doy el lujo de tocar con músicos maravillosos y, y para audiencias maravillosas y muy respetuosas, muy abiertas, muy sensibles, digamos. Claro, Fernando. No, no debe ser raro que tienen más de 5.000 años de historia, ¿no? Este, Así es, sí, ¿No? sí, Así que, así es. Fernando, queremos agradecerte primero en este día tan especial, primero felicitarte, porque sos parte de un momento histórico para la cultura argentina y la generosidad de que puedas charlar con nosotros acá en la Radio Municipal de Florencio Varela en este día tan importante. Para nosotros es muy halagador y importante. Así que desearte que pases este día y que quede en tu memoria grabada como uno de los días más importantes de tu carrera, que seguramente lo Sí, será. Así que muchas la, gracias. la verdad que lo es. La verdad que es un día importantísimo. Estoy acá en Seattle haciendo cosas que también son súper importantes acá. Así que esta noche acá en Seattle vamos a ir a celebrar, a cenar con un par de amigos acá en Seattle y a celebrar el disco que es realmente súper importante y nada, como hoy nos mandamos mensajes con Charlie de mucho cariño y eh, es muy lindo lo que está pasando, así que disfrutémoslo y que haya muchos más. Bueno, y esperando la vuelta para también, para poder seguir agradeciéndote y ya con un abrazo acá en Argentina. Así que bueno, pronto nos estaremos viendo, si Dios quiere. Sí, yo vuelvo el 23 a Argentina y el 1 de octubre vamos a estar tocando con los instrumentales de Charlie en el Berlín Café, con Fernando Zamalea, Matías Mango, Bruno Malimberni, Rama en bajo y Uma Kawasaki en voces. Pues vengan que hacemos unas músicas súper lindas de Charlie. Y Bien. bueno, disfrutemos el disco y muchas gracias por el llamado, gracias a la radio Florencio Varela y a todos los que están escuchando o los que escucharán cuando sea. Gracias, gracias, así es. Así Gracias. pasó Fernando Kawasaki, guitarrista Gracias a de ustedes, gracias por el llamar. disco de Charly García que se estrena en minutos nada más. Quizás en 15 minutos ya podremos estar escuchándolo. Y estuvo en la radio municipal de Florencio Varela, gracias a la gestión de mi compañero y amigo Jorge Flores, quien desinteresadamente cada miércoles nos aporta sus contenidos. Así que vamos a un pequeño break antes de terminar el programa y nada, esperando ansiosos esta lógica del escorpión. Gracias, Fernando. Gracias. Muchas gracias, gracias Jorge, Gracias. gracias Gustavo.